que la actual crisis fiscal la están afrontando en términos electorales. Espere en esta entrega la postura del sector industrial, gobierno y la embajadora de los Estados Unidos sobre temas que tienen que ver con las finanzas públicas y la inversión en el país. La Sala de lo Constitucional sesiona este día y podría tomar decisiones trascendentales para las finanzas públicas del país. En medio de la polémica por las destituciones y las renuncias de empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos, la procuradora Raquel Caballero juramentó a su nuevo equipo de trabajo. Ya le contamos quiénes son. To Colombian President Juan Manuel Santos por sus esfuerzos por acabar con la guerra en Colombia. Juan Manuel Santos fue elegido como Nobel de la Paz 2016. En breve, la actualización de esta información de última hora. Muy buenos días, un gusto amanecer junto a ustedes al final de esta semana. Estamos ya en el día viernes. Qué bueno que usted se informa con Canal 12. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Tenemos mucho que compartirle durante las próximas 3 horas, así que desde ya bienvenidos y agradecemos de manera muy especial también a quienes ya se están enlazando con nosotros a través de nuestra fanpage Noticiero Hechos, pero estamos ya también nosotros conectándonos con nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos. Saludamos a Marcela Rivera. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, sonrían porque ahora es el Día Internacional de la Sonrisa, así que hay que festejarlo. Y bueno, y justamente me he trasladado hacia el kilómetro 13 del Boulevard Monseñor Romero porque en este lugar a las 5 de la tarde, tomen muy en cuenta esa situación, habrá un cierre porque el Juzgado Primero de Tránsito hará una reconstrucción de hecho justamente a la altura de la residencial que se encuentra acá en la zona. Esto será a las 5 de la tarde y es porque hará una reconstrucción de una escena que ocurrió el 2 de abril de este año, donde se le acusa de homicidio culposo a Héctor Rosales en perjuicio de Cindy Fuentes. Así que tome muy en cuenta esta situación porque de pronto puede complicarse la situación del tránsito vehicular en la zona. Las rutas alternas que se puede tomar es la carretera Panamericana y también por el desvío de San Juan Opico, que es también la carretera Panamericana Oeste. Tome muy en cuenta esta situación. Ya estamos viendo el punto que será restringido por las autoridades mientras se realiza esta reconstrucción de hechos. Y bueno, esta es parte de la información que les tengo desde el kilómetro 13 del Boulevard Monseñor Romero. Bueno, gracias a Marcela Rivera. Vamos a reiterar ese dato. A las 5 de la tarde, parte del Boulevard Monseñor Romero va a ser cerrado debido a una diligencia judicial. Así es que si usted transita por ese sector, tome sus precauciones porque no hay duda que esto va a generar problemas en el tráfico. Sí, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, Manuel, y también de las condiciones climáticas. Hemos visto los efectos de Matthew en otros países. De alguna forma habrá una influencia también acá en El Salvador, así que más adelante le vamos a presentar los detalles. Y les quiero comentar que a las 6:30 vamos a tener el espacio de la entrevista como todos los días y este día vamos a hablar sobre el tema pensiones. Me imagino que tú tienes dudas sobre este tema. Sí, yo creo que como todos, ¿verdad? Lo que estamos cotizando, de alguna forma nos preguntamos al final cómo va a quedar. Se está utilizando en realidad ese dinero para poder solventar otras necesidades actualmente económicas en el país. Por supuesto que nos preocupa, Manuel. Fíjate que hoy tenemos como invitado a René Novelinos, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, así que les invitamos a que estén pendientes de esta información y de los datos que él nos va a brindar a las 6:30 de la mañana. Y bueno, muy importante también que las personas pueden participar, Manuel, así como tú me lo consultabas a mí como ciudadana. Tengo muchas preguntas, podemos hacerlas también a través de tu espacio. Mientras nos estamos enlazando hasta la sala de redacción, ahí está nuestro compañero Néstor Hernández que nos comparte parte de la agenda informativa que tenemos planificada para este día. Néstor, muy buenos días. Exactamente, compañeros, buenos días. Comentarles a esta hora de la mañana parte de la agenda que estaremos cubriendo nosotros como Noticiero Hechos y para que toda la población esté pendiente de la señal también de Canal 12, comentarles que la agenda estará iniciando cerca de las 8 de la mañana
con la actividad que tendrá Proesa, que realizará el foro de consulta Marca País El Salvador, una identidad que se construye entre todos y todos. Esto en la Universidad Francisco Gavidia, será a las 8 de la mañana. También a las 8 de la mañana, miembros de CIGESAL, estamos hablando del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud, brindarán su postura sobre temas coyunturales. Estamos hablando del tema del escalafonso de este sector. También a las 8:30 de la mañana se firmará un acuerdo de unidad gremial para la reactivación cafetalera de El Salvador. Eso será en Santa Tecla, para que lo tomen en cuenta también ese sector cafetalero de nuestro país. A las 9 de la mañana habrá una concentración de las organizaciones de comerciantes y vendedores del sector informal de la economía que desarrollan sus labores en el centro de San Salvador. Estamos hablando de todos los vendedores ambulantes que estarán concentrando en la Plaza Barrios. Tomar en cuenta también para las personas que suelen pasar por ahí, también a los automovilistas. A las 9:45 también habrá el lanzamiento de Ciudad Mujer Joven en San Miguel. Esto será en este municipio de San Miguel, en el ex centro Fena de Sal. A tomar en cuenta toda esta información, sobre todo en la protesta o al menos en la concentración que se realizará frente a Catedral Metropolitana por esta concentración que harán a las 9 de la mañana de parte de los vendedores ambulantes en el centro de San Salvador. Así que esta información y también lo que surja en las próximas horas de última hora lo vamos a llevar nosotros hasta para que usted se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, toda la actualidad nacional. Así que, compañeros, este es mi reporte y la agenda periodística que estaremos desarrollando como Noticiero Hechos. Bueno, gracias, Néstor. Obviamente vamos a estar pendientes porque estos son los temas que van a dominar durante todo el día, pero también tenemos más. Así es. Ayer, Manuel, poníamos acá en discusión para nuestros amigos televidentes también que pudieran participar en una encuesta que sometíamos a su consideración a través de Twitter. ¿Está usted de acuerdo en que los diputados realicen una oración antes de iniciar cada sesión plenaria, como ellos mismos lo estaban proponiendo al interior del Pleno? Y ahí tenemos los resultados. Bueno, ahí está exactamente. Bueno, ahí vemos que el sí definitivamente ha dominado esta votación y están pues pidiendo que los diputados inicien la sesión plenaria que se desarrolla ya sea miércoles o jueves, pues con una oración. 64% dijeron que sí y el 38% restante dijo que no. Bueno, interesante el resultado. Sí, interesante los resultados y bueno, muchísimas gracias a quienes participaron con nosotros a través de esta encuesta. Bueno, y estamos pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos con el huracán Matthew. Por cierto, en su paso por el Caribe ha dejado casi 300 muertos, de acuerdo a los últimos reportes, en Haití, en la isla La Española, y hoy pues se esperaba que tocara tierra en las primeras horas de este viernes en el estado de la Florida, allá en los Estados Unidos. Sí, esta mañana no podrá estar con nosotros Linda Cruz, pero sí Carlos Artiga nos actualiza sobre este tema. Hola, ¿cómo Buenos están? días. ¿Qué tal, Célida? Buenos días Manuel, buenos días Lorena también. Buenos días. Un gusto, compañeros. Miren, yo estoy siguiendo desde hace varios días wunderground.com, que habla es una página actualizada a tiempo real sobre la trayectoria de los huracanes y ciclones. Y fíjate que nos muestra que ya se encuentra en la parte de la península de la Florida el huracán, y la trayectoria indica que va subiendo hacia las Carolinas y al parecer irá pues reduciendo sus vientos. Ahorita tiene vientos sostenidos entre 111 y 130 millas por hora, y a medida vaya avanzando se tiene proyectado que los vientos reduzcan a categoría 1 o a categoría 2 primero, para estar entre 96 y 110 millas por hora, y luego categoría 1 para luego terminar saliendo otra vez hacia el Atlántico, mira, convertido ya en una tormenta tropical. Entonces el daño es inminente, ¿verdad? Es devastador, lo que ya mencionaba Manuel, y la actualización más al tiempo que tenemos de Matthew es que se encuentra justamente, pues ya habrá pasado a la zona de Miami, y que está justo en la parte lo más abajo de la península, y como alcanzamos a ver en el mapa es bien clarito, mira, ahí nos muestra la parte roja del epicentro, llamémoslo, ¿verdad? O el ojo del huracán es, como se le tiene que llamar, el ojo del huracán, es lo que está justo a la mitad del estado de la Florida recorriéndolo. Esta actualización es muy reciente también, por lo que estamos viendo, Lorena. Sí, bueno, y muy importante también, Carlos, destacar el otro sistema que se acerca también y que ha puesto en alerta a las personas, y ya muchas personas están siguiendo la trayectoria también de lo que podría convertirse en el huracán Nicole, que tiene vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y que también mantiene alertas a las personas que se encuentran en esa zona. Y ustedes saben que también la zona del Caribe es altamente pues
pues para las personas que viven en esas zonas son de mucha prevención, porque es una zona donde se producen muchísimos huracanes en esta temporada y por eso nos tiene muy alertas también, lo que podría ser ya el huracán Nicole. Esperábamos lluvias para ayer también y lo cierto es que no han caído en la intensidad que estábamos esperando por la trayectoria misma del huracán, ¿verdad? Y si la cola o acaso nos iba a pegar, no ha llegado hasta la zona costera del Pacífico de Centroamérica, pero sí habrá que estar alerta al reporte del sistema de alertas y de prevenciones también de emergencias, el cual vamos a compartir más adelante, pero de momento, compañeros, pues alcanzamos a ver ahí en la imagen clarita la imagen de Matthew y Nicole que viene a la derecha, sí. Compañeros. Bueno, exactamente se decía que para la madrugada del viernes iba a estar tocando tierra en la zona de la Florida, allá en los Estados Unidos, y los pronósticos de los expertos se han cumplido. Básicamente pues se encuentra ya sobre el territorio estadounidense y, como decíamos, a su paso por el Caribe ha dejado destrucción y muerte, porque en Haití son más de 200 los muertos, algunos dicen que son 300, sin embargo las autoridades de ese país todavía se encuentran en estado de emergencia y haciendo pues un recuento de los estragos provocados por este huracán Matthew. Vamos a seguir muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, de las alertas que estén dando las autoridades y bueno, de las condiciones que va a presentar acá en El Salvador, que ya han dicho que sí hay pronóstico de lluvia, así que le invitamos a usted a que se mantenga también muy pendiente de esa información que le estaremos compartiendo. Vamos con la información local. Un magistrado constitucionalista y uno del Tribunal Supremo Electoral hablan de la importancia de conocer los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Recientemente la Sala de lo Constitucional ordenó cancelar la entrega de la deuda política a los partidos que no revelen esta información. Los partidos políticos todavía siguen viendo con recelo la resolución de la Sala de lo Constitucional donde obliga a que revelen los grandes financistas. Esto es un elemento de suma importancia para la democracia del país, según uno de los firmantes del documento, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Pero González aclaró que de no cumplir el mandato, se podrían anular inscripciones de candidaturas para elecciones y no pagar la deuda política. Y ha habido más bien lo que se podría considerar tácticas dilatorias de que se promueve un contencioso administrativo por el Ministerio de Hacienda, etcétera. Entonces, nosotros en nuestro tiempo, de nuestro fallo, tiene el tribunal hasta el 31 de diciembre, vamos a esperar hasta el fin del año de que nos informe si se ha cumplido o no y tenemos todo el otro año para tomar las medidas que ya se han dicho. Entonces ya llevan 2 años, digamos, desde febrero del año pasado, en que claramente hay un incumplimiento. Mientras que las voces en el Tribunal Supremo Electoral dicen que esa decisión es clave para transparentar el dinero de los institutos políticos, pues evitaría que el crimen organizado encuentre cabida en estos. Y parte de la transparencia es la información sobre su financiamiento, especialmente el financiamiento privado. Esto hay que pensar lo que es en el marco de la existencia de los partidos políticos y que tiene que ver con la vida misma de los partidos, la sanidad de los partidos, evitando que a las campañas políticas y a los partidos políticos ingresen fondos de manera indebida, fondos provenientes o fondos ilícitos. El movimiento Acción Ciudadana sostiene que no todos los partidos han presentado la lista de donantes. Por ejemplo, el FMLN tiene que entregar más del 95% de su información de aportes privados y en el caso del Partido Arena igual, tiene que reportar más del 50% de los donantes y en la misma situación están el resto de partidos políticos, o sea, no hay ninguno que haya entregado la información completa. Estas declaraciones se dieron en el marco del foro organizado por el Centro de Estudios Jurídicos, donde diferentes actores de la sociedad participan en temas de coyuntura nacional. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, los siguientes son datos nada alentadores y es que El Salvador está ubicado entre los 10 países con mayores problemas de corrupción en el mundo. La embajadora de Estados Unidos, Jane Mains, dice que esta situación no es nada atractiva para la inversión extranjera. Conozcamos más sobre lo que dijo la diplomática. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial ubica a El Salvador entre los 10 países iberoamericanos más corruptos del mundo. La misma embajadora de los Estados Unidos dice que la corrupción espanta la inversión e insiste sobre la necesidad de trabajar por combatirla y garantizar las condiciones propicias para un clima de negocios que permita un crecimiento económico y que además no se desvíen recursos que deberían orientarse a otras necesidades. La corrupción espanta la inversión y roba el país de recursos que pudieran usarse para mejorar la infraestructura, la energía, la educación y la salud de la fuerza laboral.
Jean Mains confía en que el gobierno salvadoreño se está esforzando por combatir la corrupción y reiteró el compromiso de su país en ese y otros temas. Estados Unidos está dispuesto a promover nuestros intereses comunes, de apoyar los esfuerzos de El Salvador para mejorar la seguridad, ampliar las oportunidades económicas y fortalecer el clima de inversión y reducir la corrupción y promover instituciones fuertes. La crisis fiscal que vive el país tampoco pasa desapercibida por la diplomática, quien envía un mensaje claro a las fracciones políticas. Hago una firme exhortación a todas las partes que lleguen a un acuerdo para establecer una base más fuerte para el crecimiento económico y la sostenibilidad, la cual enviaría señales positivas a actuales y potenciales inversionistas. De hecho, para algunos sectores, los últimos casos que han salido a la luz pública relacionados con la corrupción están vinculados con la presión de Estados Unidos para combatir ese flagelo. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Gobierno y empresarios de la industria se encuentran con posturas divididas ante el fideicomiso para pagar pensiones con los ahorros de los actuales cotizantes. Sin embargo, coinciden en la urgencia de lograr un acuerdo para salir de esta crisis fiscal por la que atraviesan las finanzas públicas. Se saludaron, sonrieron y hasta se tomaron la fotografía. Pero más tarde se vinieron las críticas. Lo que se trataba de la inauguración de la 12ª Feria Industrial se convirtió en la oportunidad para reiterar las inconformidades al gobierno. Pareciera que la actual crisis fiscal la están afrontando en términos electorales. Los que gobiernan no quieren asumir el costo político de su modelo que nos ha llevado a esta crisis. Sumado a estos señalamientos, vinieron otros, vinculados con el gasto excesivo y la falta de confianza que genera el gobierno en el tema de la inversión. El Estado salvadoreño debe comprometerse que los recursos asignados se utilicen exclusivamente para esos propósitos y no para fomentar políticas públicas contrarias a la democracia y al fortalecimiento de la institucionalidad. Críticas que parece aceptar el mismo vicepresidente. Estamos de acuerdo, Javier, casi con todo lo que has dicho. Y la última parte de la democracia también la compartimos en el marco de la diversidad, porque pensar diferente es una fortaleza. Las reformas al fideicomiso de obligaciones previsionales también estuvieron en la lista del rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno. Cuestionan que se están apoderando de los recursos de los actuales cotizantes para pagar pensiones del antiguo sistema, aunque el gobierno se justifica. Un gobierno responsable no debe meter mano en los ahorros de nuestros trabajadores para pagar la deuda que tiene con ellos mismos. Algunos olvidan que el gobierno existe para servir al pueblo y no al revés. Eso de las pensiones le metieron la mano cuando hicieron la reforma, pero ahí no le metieron una mano, le metieron el brazo de gorila, porque dejaron a miles de pensionados sin la contraparte para pagarles. La reforma al fideicomiso ya fue sancionada por el presidente y enviada al Diario Oficial. El gobierno está consciente que enfrenta 2 demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, mientras se acorta el tiempo para el pago de los 71 millones de dólares. Esperaría que la Sala no vaya a tomar una decisión de ese tipo, sobre todo porque se pone en juego y sobre todo amenaza la posibilidad de no garantizar y asegurarles a los más de 160,000 pensionados su pago. Pese a los cuestionamientos, en lo que sí coinciden los empresarios industriales y el gobierno es en que urge un acuerdo entre los principales partidos políticos para mejorar la situación fiscal del país. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Bueno, y tras la controversia generada por la aprobación de la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, Gana propone realizarle nuevas reformas. Lo que el partido busca es que el gobierno utilice los recursos solo este mes. Conozcamos esta nueva postura. Está analizando. El partido Gana pretende cambiar la reforma aprobada en la ley de fideicomisos, que le permite al gobierno utilizar los ahorros de los cotizantes de las pensiones para pagar deudas cuantas veces lo estime necesario el Ejecutivo.
el Partido Naranja busca en una iniciativa que el gobierno pueda utilizar los recursos solamente este mes para salir del problema en el que se encuentra en este momento, con los 71.5 millones de dólares. De esta manera cerrar el chorro de dinero de los ahorros que se le dejó abierto al Ejecutivo. No le podemos dar un cheque en blanco tampoco al gobierno, porque así como está la situación solo van a meter la mano y van a ocupar estos fondos. Debemos de ser responsables y hay que darle la verdadera interpretación jurídica a esto. Lo que se aprobó es lo siguiente. El gobierno tenía hasta este viernes para pagar 71.5 millones en capital e intereses de una deuda que desde 2006 acumula 5.200 millones tomados de los fondos de retiro de los trabajadores, cotizantes que en 2016 suman 9.000 millones. La controversia se genera porque los 71.5 saldrán de los mismos fondos de retiro de los cotizantes, a lo que los críticos le llaman pagar deuda con otra deuda. Cambios que no comparte el Partido Arena, porque se estaría creando una burbuja en el sistema de las AFP, cuyos fondos quedarían sin respaldo. Lo correcto es derogar el decreto. No es posible arreglar esta situación con una reforma, haciéndole otra reforma que al final el decreto es inconstitucional, porque se creó la emisión de deuda con 43 votos y no con 56, como lo dice la Constitución. Desde el año 2006, en la presidencia de Elías Antonio Saca, se estableció este procedimiento de utilizar los recursos de los cotizantes para pagar pensiones al sistema eliminado. El FMLN se desmarca de la crisis y aduce que todo se arruinó cuando se privatizó el sistema. No tomamos eso como cheques en blanco, para nada. Lo que aprobamos aquí lo hacemos de manera seria, de manera responsable. Agradecemos el acompañamiento y el respaldo de las fuerzas políticas que le apuestan a la gobernabilidad, como Gana, que acompaña muchas veces nuestras propuestas. Para aprobar la posible propuesta que presente el Partido Gana, se necesitan 43 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. La Sala de lo Constitucional podría decidir en los próximos días si admitir o no las demandas en contra de las reformas a la ley de fideicomiso de obligaciones previsionales. El magistrado constitucionalista Rodolfo González aclaró que en la sesión de la sala de este día se tiene previsto abordar el tema, por lo que dejó abierta la posibilidad de decidir lo más pronto posible qué hacer con las iniciativas de Contradefop y también de la ANEP. Y bueno, estamos en el examen de las demandas si cumplen los requisitos para ver si se toma alguna decisión al respecto. Podría verse el lunes, estamos viendo si las demandas cumplen los requisitos para admitirlas. Bueno, y una demanda contra el Partido Arena realizaron los miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, quienes aseguran que el partido de oposición pretende afectar el desempeño del gobierno bloqueando las medidas que se buscan como alternativas financieras. Aseguran que es urgente que los partidos dejen los intereses políticos de lado y se construya una solución a los problemas. Hay una serie de medidas planteadas para poder resolver este problema. Entonces le hacemos un llamado al Partido Arena, a los sectores moderados del Partido Arena, a que le llamen la atención a esa camarilla irresponsable que dirige el partido, ¿verdad? Y el grupo parlamentario, los empresarios de Arena que se están viendo afectados por la crisis, los que son proveedores del Estado, los alcaldes de Arena que en sus alcaldías no tienen el FODES. Y el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral demandó el cumplimiento de los compromisos contemplados en el contrato colectivo que establece el pago del bono de $650 para el mes de diciembre y $150 que tienen pendientes de cancelar correspondientes al mes de junio de este año. También exigen a las autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa incorporar la partida presupuestaria para el año 2017 que beneficiaría a 517 empleados de la institución. Estamos con un poquito de problemas, pues, en el sentido de que no nos han podido cumplir, ¿va? Y estamos exigiendo, pues, que cumplan con el contrato. Necesitamos que el organismo, así como Hacienda,
mande el presupuesto completo, pues porque a nosotros se nos ha informado que el ministro de Hacienda no ha presentado a la Asamblea Legislativa el contrato colectivo más los presupuestos especiales. Sí, hola Azucena, ¿qué tal? Aquí estamos, Azucena. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué tal? Azucena. Buenos días, Azucena. Qué gusto saludarla. Hola, buenos días, Artiga. Buenos días también a los demás compañeros. Información del tránsito vehicular les tengo a esta hora de la mañana. ¿Desde dónde te encontrás? Contanos qué está sucediendo allá afuera. Estamos ubicados justamente en las cercanías del Monumento a la Constitución, aquí en donde estamos viendo a través de las imágenes de Denis cómo está fluyendo con total normalidad el tránsito en esta zona. Esto, por ejemplo, en el sentido que viene desde la zona norte del país, que vienen vehículos desde Apopa, que vienen desde Necapa, desde Quesaltepeque, incluso vienen desde la carretera de Oro. Está fluido, no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana, y en el otro carril, es decir, el que va buscando también la zona norte, aquí sí no encontrará tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Así el panorama entonces es sobre o en las cercanías del Monumento a la Constitución. Mucha precaución también porque aquí se empieza a dar el congestionamiento vehicular, es decir, si se van incorporando a la 75 Avenida Norte o va buscando la San Antonio Abad, es donde empieza el congestionamiento vehicular. Mucha precaución, es una mañana bastante nublada y usted lo está viendo ya a través de las imágenes de Denis, un panorama bastante bonito el que se puede observar desde este punto de vista. Aquí también es donde deben de tener mucha precaución porque hay muchas personas que suelen hacer ejercicios en esta zona, así es que a los amigos automovilistas tratar de respetar a los peatones y por supuesto a las personas también que andan haciendo ejercicios en esta zona. Así entonces, lo reitero, el tránsito vehicular en las cercanías del Monumento a la Constitución, el tráfico es el que va buscando, los carriles que van buscando el monumento al Divino Salvador del mundo. Compañeros. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Además, le volvemos a recordar a usted que tenemos habilitado el número 76971235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y por supuesto participe y opine sobre los temas que tratamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saben, vamos a cerrar la semana hablando de pensiones. Este tema ha venido acaparando titulares en los últimos días y para entender lo que ha ocurrido en las últimas semanas, vamos a analizar también algunos datos del pasado, de lo que ocurrió desde allá por el año 98. A continuación les presentamos esos datos y luego ya les presento a quien tenemos como invitada. El tema pensiones vuelve al centro del debate. Este 7 de octubre fue señalado por muchos como el Viernes Negro, el día fatídico en el que el gobierno podría caer en una situación de impago. Eso se vería reflejado, según argumentó en diversas ocasiones el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en la imposibilidad de abonar 71.1 millones de dólares al capital e intereses de una deuda de 5.200 millones de dólares que los gobiernos en turno fueron adquiriendo desde el año 2006, cuando se comenzó a prestar dinero a los ahorros de trabajadores que cotizan a las administradoras de fondos de pensiones. Pero hagamos memoria, fue en el año 98 que se hizo una de las mayores reformas que llevó al país a pasar de un sistema público administrado por el Seguro Social y el INPEP a un sistema privado en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Este proceso de transición del sistema público de reparto al de ahorro individual no ha concluido. A pesar de que han pasado 18 años, el Estado tiene la obligación de pagar pensiones a los que no pudieron migrar al nuevo sistema y pagar lo ahorrado por ciudadanos que cotizaron al Seguro o al INPEP, pero que optaron también por afiliarse a las nuevas administradoras. En los primeros años del nuevo sistema, los gobiernos en turno optaron por hacer préstamos para pagar a los pensionados. Los cambios de las correlaciones de fuerza en la Asamblea Legislativa, sin embargo, llevaron a que ya no se pudiera incluir esa deuda en los presupuestos de la nación. Así llegamos al 2006, año clave, en el que se hicieron otras reformas para tratar de mantenerse a flote con el tema pensiones. Se creó entonces el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales, al que se autorizó a prestar directamente de los ahorros de los trabajadores que se afiliaron a las administradoras de pensiones para pagar la jubilación de quienes se quedaron en el viejo sistema administrado por el Seguro Social y el INPEP. De esa fecha al año en curso, esos préstamos suman ya 5.200 millones de dólares, deuda que debe ser honrada por el Estado.
Los préstamos se hicieron a través de la emisión de certificados de inversión previsional y se obligó a las administradoras de fondos de pensiones a comprar esos certificados con los ahorros de sus cotizantes. Un dato importante es que a pesar de que los ingresos tributarios de los gobiernos en turno crecieron, ninguno optó por solventar sus problemas previsionales con recursos propios, se hizo siempre con la generación de deuda. Los encargados de tomar decisiones en el tema pensiones han dicho que la situación es crítica porque mantienen con el agua al cuello a las finanzas del Estado. Meses atrás se habló de dar un giro al sistema vigente y pasarlo a un sistema mixto en el que el gobierno tuviera participación en la administración de los ahorros de los trabajadores. El debate sobre esa reforma sigue pendiente, pero mientras inicia, se decidió hacer una nueva reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales que nació en 2006 y crear las condiciones para obligarlo a emitir certificados ya no solo para pagar las pensiones de los jubilados del viejo sistema público, sino también para pagar el capital y los intereses derivados de los préstamos del gobierno a los mismos ahorros de los trabajadores. Esto es lo que los críticos llaman deuda para pagar deuda. A esta reforma de los últimos días se suman elementos claves, como por ejemplo que se presentó el presupuesto 2017 y aparece a cero el punto donde debía colocarse la cifra de amortización de capital e intereses de la deuda con los ahorros de los trabajadores en el nuevo año. El decreto para cubrir los 71.1 millones de dólares también tiene otro elemento que preocupa a los que analizan el tema pensiones. En ninguna parte de su redacción dice si es transitorio o permanente. Lo que consideran es una señal de que en el nuevo año el gobierno podría seguir generando deuda para amortizar la cifra de 5.200 millones de dólares que ya se han tomado de los ahorros de todos los que hoy trabajan y les descuentan fondos para su futuro retiro. Esta mañana vamos a conversar sobre la compra de esos 71.1 millones en certificados para amortizar la deuda del Estado y de otros aspectos de interés en el tema previsional. Todo en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 al presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos, el ingeniero René Novelino. Ingeniero, qué gusto recibirlo una vez más en Canal 12. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos. Bueno, ingeniero, hay situaciones que creo yo que tenemos que poner en perspectiva. Desde 2006, los salvadoreños que trabajan y que están cotizando a las administradoras de pensiones son también acreedores del gobierno al prestar dinero de sus ahorros para que se les pague, por ejemplo, las pensiones a los jubilados del antiguo sistema público. El gobierno, se comprometió a que ellos iban a ser los que iban a honrar esa deuda, el dinero que se venía prestando. Bueno, hasta ahí, creo que la situación iba funcionando. Pero el 29 de septiembre, 46 y 84 diputados dan un giro a la situación y se aprueba la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales. Y ya no solo se va a prestar dinero para el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público, sino también para amortizar la deuda que el mismo gobierno tiene con esa situación. Yo creo que ahí estamos claros con esos datos de lo que ha ocurrido en estos últimos días. El punto que yo le quiero comenzar preguntando es, por ejemplo, ahora que esto ya es ley de la República, porque ya fue incluso sancionado y aprobado por el Ejecutivo, ¿cuándo les correspondería a ustedes, por ejemplo, hacer el desembolso y dar ese dinero para amortizar la deuda que el gobierno tiene con los mismos trabajadores? Bueno, la ley entra en vigencia hoy, o ha entrado en vigencia hoy, y hoy mismo hemos recibido ya la solicitud de que se haga la compra de los 71 millones y la liquidación también se pretende que se haga este mismo día, es decir, que hoy van a hacer la convocatoria para la colocación de los 71 millones, se haría la postura que es el trámite o el procedimiento en el cual se formaliza la compra y la liquidación de la misma, es decir, la entrega del dinero de los 71 millones de dólares, todo eso está supuesto a suceder este mismo día. Me imagino, para ustedes es una situación hasta cierto punto que tiene un mal sabor debido a toda la controversia que se ha generado con esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa y que de un momento a otro, se aprobó esta reforma, una situación que también abre la puerta a
aspectos que digamos, ni los mismos quizás las personas que lo aprobaron lo tenían contemplado. ¿Por qué? Porque no se dice, por ejemplo, si esta situación va a ser temporal o si esta situación va a ser permanente. ¿Cómo ven ustedes pues esta situación, sobre todo porque hoy les toca ya hacer el primer desembolso? Bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación de cara a los derechos de los trabajadores. Yo creo que la relación que se hizo, la nota del inicio y sus palabras iniciales dejan como bien en claro cuál ha sido la evolución de este tema, pero yo creo que es importante resaltar una cosa. Del 2006 hasta antes de la aprobación de este decreto, se trataba de la relación un poquito desigual porque había una obligación de por medio, pero entre un acreedor, que eran los trabajadores, y un deudor, que al final del día es el Estado de El Salvador, que había decidido prestar dinero para cubrir una obligación que le corresponde, que puede ser para pensiones, que podría ser para salud, que podría ser para educación, que podría ser para cualquier cosa, pero es una relación en la que alguien que necesita dinero le presta a otro, le pide prestado dinero y se compromete a pagarle capital e intereses de acuerdo a un cierto programa. Es el caso que este decreto que fue aprobado, y la preocupación viene en este sentido, el decreto que fue aprobado es que unilateralmente el que debe el dinero le dice a quien le ha prestado la plata, mira, ya no te voy a pagar. Ya no te voy a pagar ni intereses ni capital, sino que pagate tú mismo la deuda. Así como suena. Exactamente es eso. Le dice el deudor al acreedor, yo no te puedo pagar, así que tú pagate. Entonces, ese elemento es cambiar absolutamente todas las reglas del juego para una deuda que ha sido emitida con base a una ley de la República y que con este decreto, que no tiene carácter temporal porque la ley, el decreto no plantea que sea específicamente para la compra de 71 millones, sino que queda la redacción abierta, y si queda abierta, uno debe entender que es una disposición que queda de forma permanente. Preocupa porque por supuesto eso tiene una incidencia directa sobre los derechos de los dueños del dinero, que no son las administradoras de fondos de pensiones, sino que son cerca de 2 millones de personas que estamos cotizando y ahorrando para nuestra jubilación. Pero hablemos de los 71 millones de dólares, porque la gente tal vez se preguntará, pero ¿por qué son 71 millones de dólares? De acuerdo a lo que veníamos estudiando, que desde el año 2006 se comenzó a prestar dinero de los trabajadores para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, bueno, el compromiso del gobierno era amortizar esa deuda, como cuando se hace un crédito en cualquier institución financiera, usted paga capital más intereses. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en este 2016 con el pago de ese capital y de esos intereses? ¿Por qué 71 millones? Yo creo que eso es bien importante de entender. Como usted bien señala, el gobierno de El Salvador tenía y sigue teniendo la responsabilidad de poner en el presupuesto general de la nación cada año una reserva de dinero para pagar los intereses de esa deuda e ir abonando capital. Al igual que cualquier persona que tiene una deuda sabe que mes a mes tiene que hacer un determinado desembolso. Del 2006 al 2015, en el presupuesto general de la nación se incluyó esa partida de forma completa, de forma tal de que muy puntualmente se han ido pagando los intereses y los abonos de capital como había sido pactado. En el presupuesto de este año 2016, Manuel, se requería que se incluyera una partida presupuestaria de aproximadamente 175 millones de dólares para este fin. Sin embargo, en el presupuesto que fue aprobado, que fue presentado y aprobado en la Asamblea Legislativa, la disponibilidad que dejaron fue únicamente de 106 millones de dólares. Es decir, desde inicios del año, y no una semana o 2 semanas antes, desde inicio del año se sabía que no se había dejado reservado suficiente dinero en el presupuesto de la nación para respaldar un pago de una deuda que se sabía que se iba a tener que cumplir.
Esos 106 millones que se dejaron en el presupuesto únicamente cubrían los pagos de los primeros 3 trimestres del año, porque las emisiones de estos documentos se hace de forma trimestral. Entonces, no es una emergencia que surge una semana o 2 semanas antes de que se tenga que realizar el pago, sino que es algo que se conocía y que desde nuestra perspectiva se debió haber previsto de que había insuficientes recursos presupuestados para cumplir esta obligación de pago. Entonces hoy se plantea como una solución de emergencia que como no se previó esto, que se debió haber incluido en el presupuesto, que los trabajadores sufran las consecuencias de esa falta de previsión y de inclusión. Y lo más grave del asunto es que no se reduce a los 71 millones de este año, sino que en el presupuesto general de la Nación del 2017, que fue presentado a consideración de la Asamblea el viernes pasado, no se incluye un solo centavo en este concepto. En otras palabras, ya se está planteando, o al menos en la elaboración del presupuesto, se está considerando que ese decreto permanezca con vigencia en el tiempo y que el Estado de El Salvador, que este año puso 106 millones, que el año pasado había derivado 135 millones para esto, en el 2017 nos dice, no voy a poner ni un centavo, aunque cuando se creó el fideicomiso en el 2006, claramente se establece que el responsable del pago de la deuda es el Estado de El Salvador y plantea la redacción de que es de carácter prioritario que se destinen recursos en el presupuesto para respaldar esa deuda, porque al final del día las emisiones que hace el fideicomiso no las hace, las hace específicamente para cubrir una obligación que le corresponde al Estado. Y esa obligación es enviar recursos al ICE y al INPEP para el pago de las planillas para que los 160,000 personas de las cuales se hablan, que dicho sea de paso, son 100,000 pensionados del ICE y el INPEP y los otros 60,000 son pensionados del nuevo sistema y que por tanto tienen otro régimen, que todos los pensionados del país tengan garantizado el pago de sus pensiones. Y yo creo que es importante resaltar eso. El pago de las pensiones en octubre no estaban en riesgo. Lo que se puso en riesgo es el cumplimiento de una deuda, de una obligación del Estado que debió haber sido incluida en el presupuesto y no lo fue. Razones no puedo yo especular al respecto, pero el hecho objetivo es que la partida estaba incompleta y la solución que se ha encontrado es un parche, se nos ha dicho, pero ojalá que todo se redujera a que fuera un parche y no a una condición permanente. Precisamente, ingeniero, eso es lo que le quería preguntar. Si por ejemplo, decreto queda de forma permanente y no ocurre nada en los próximos días, ¿qué es lo que puede pasar a futuro? Porque, por ejemplo, si los trabajadores en este caso son los acreedores del gobierno, pero ellos se siguen autopagando de su mismo ahorro el capital y los intereses de lo que le prestan al gobierno para pagar las pensiones de los pensionados del antiguo sistema, ¿qué puede pasar, digamos, a futuro? Bueno, ahí yo parto del hecho de que esto se va a analizar y no dudo que viendo la gravedad de las consecuencias que esto puede tener, esta medida debería ser revisada ya sea en el órgano legislativo o bien a través de las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas. Pero para responder su pregunta y en términos hipotéticos, ¿verdad? Si esto no se solventa, es un ciclo infinito de generación de deuda. Si yo le di prestado a usted $100 y cuando a usted le toca devolvérmelos, usted me dice, volvémelos a prestar, pero ya no solo préstame los 100, sino que también préstame para pagarte los intereses. Entonces ya le tengo que prestar 105 y después los 105 van a generar más intereses. De forma sucesiva, lo que estoy haciendo es que yo a usted lo financio con dinero y usted a cambio me entrega unos títulos que en sí mismos representan dinero, pero no son dinero. A la larga, yo que administro ahorros para pagar pensiones, voy a tener unos títulos, unos valores
que yo no puedo convertir en dinero para respaldar eventualmente el pago de las obligaciones, porque yo no le puedo pagar a las pensiones a las personas con títulos, valores, yo le tengo que pagar con dinero. Lo que quiero decir es que una medida de carácter permanente en la que nunca se pagan intereses por esta deuda de 5.200 millones de dólares y nunca se abona capital, no es una medida sostenible, porque los fondos de pensiones necesitan estar recibiendo dinero, porque el dinero que se recibe se vuelve a invertir para que crezca el dinero y respalde el pago de las pensiones. Si ese dinero se queda estático en un papel que no paga intereses ni amortiza capital, es imposible generar más dinero a partir de eso. Hay un punto que me gustaría que abordáramos y fue parte de una discusión que sostuvimos en esta misma mesa con un grupo de diputados de la Comisión de Hacienda. Y uno de ellos decía, bueno, solo son 71 millones de dólares de un universo de 9.000 millones que son los ahorros de los trabajadores, decía. Eso es algo pequeñito dentro de un mar de fondos que están manejando las administradoras de pensiones. Yo creo que nuevamente ahí es un tema importante de aclarar. La reforma modificó de forma completa las características, no de 71 millones de dólares, sino de todas las emisiones presentes y futuras del fideicomiso. Esto quiere decir que los 5.200 millones de dólares que ya fueron emitidos bajo ciertas condiciones fueron cambiados en virtud del decreto del 29 de septiembre. Y quiere decir que esos 5.200 millones de dólares, a partir de la vigencia de ese decreto, ya no le van a generar a los trabajadores intereses pagados en dinero, ni tampoco devolución de ese capital, porque siempre va a tener que estárselo prestando al gobierno. En ese sentido, no es una reforma, tal cual está el decreto ahorita, que se circunscribe a que se presten 71 millones y ya, ¿verdad? Que lógicamente suena a poquito en un mar de 9.000 millones de dólares, pero 5.200 millones en 9.000 millones ya suena a una cosa totalmente diferente. Y no son 5.200 millones estáticos, porque sigue la obligación de seguir comprando. Y es más, se está acelerando la generación de más deuda y la obligación de seguir comprando. Uno de los argumentos que se manejó a nivel político, porque hay que hacer la diferencia, que los análisis que se hacen a nivel político son unos y los que se pueden hacer a nivel técnico pues a veces son totalmente diferentes. Cuando estaba el centro del debate para aprobar esta reforma que se hizo el 29 de septiembre, se decía se va a dejar a 160.000 personas sin pensión. Esa fue una de las situaciones que se dijo, pero si revisamos, por ejemplo, cuando por ejemplo la creación del fideicomiso de obligaciones previsionales, donde se crea la posibilidad de prestar a los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones de las personas que quedaron en el antiguo sistema, en el que era administrado por el Seguro y el INPEP, ahí vemos que esa situación pues no parecía posible que esas 160.000 personas se quedaran sin la pensión. Así es, porque ellos están respaldados mediante el mecanismo propiamente del fideicomiso, y el dinero del pago de las pensiones de los 160.000 no viene del presupuesto general de la nación. Y tan así es que yo quiero resaltar este hecho. No sé si usted recordará, o los amigos televidentes, que a inicios de septiembre, allí por el 7 de septiembre precisamente, el Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea un proyecto de decreto de endeudamiento de 71 millones de dólares, y claramente el decreto dice que es para cumplir la responsabilidad del Estado de cubrir el pago de intereses y abono de deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales. En ningún momento alude ese proyecto de decreto a que esos 71 millones de dólares se van a enviar para el pago de las pensiones de las 160.000 personas, sino que claramente la redacción del decreto dice el fin, y el fin es respaldar el pago de una deuda. En ese sentido, ese argumento no es correcto. Lo que estaba sin financiamiento es una obligación del Estado,
Y lo que se ha buscado con este mecanismo, esta modificación de la ley de creación del fideicomiso de obligaciones previsionales es desnaturalizar el fideicomiso, porque el fideicomiso fue creado con un fin exclusivo. Se le dio el mandato de emitir deuda para que hasta el último centavo que recaudara por la colocación de la deuda, se lo mandara al ICI y al INPE para que cumplieran con sus obligaciones de pago. Eso es lo que decía exactamente la ley de creación. Ahora dice que es para eso y para cualquier otra cosa que se derive en una redacción un poquito amplia que ha sido interpretada, que el endeudamiento del fideicomiso también entra como una obligación previsional, cuando en realidad la redacción que fue establecida en el decreto era que es una deuda que tiene que ser respaldada por el Estado de El Salvador. Bueno, ingeniero, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que tenemos más datos que vamos a analizar. También vamos a escudriñar algunas situaciones históricas que tienen que ver siempre con el sistema previsional, así que les invitamos a ustedes a que continúen con la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de viernes nosotros estamos conversando con el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino, y un dato importante que él nos daba es que hoy se tendría que hacer el desembolso pues, de esos 71.1 millones de dólares que de acuerdo al decreto que se aprobó el 29 de septiembre en la Asamblea Legislativa sería utilizado pues, para pagar los intereses o los abonos a capital e intereses de los préstamos que ha venido haciendo el gobierno pues, a los ahorros de los trabajadores. Pero ingeniero, me gustaría que me dejara más en claro esta situación, cómo funciona este mecanismo. Llega, por ejemplo, algún comunicado del Ministerio de Hacienda o de alguna institución del gobierno y le dice a ustedes, bueno, necesito que me dé los 71 millones de dólares que por el decreto legislativo aprobado el 29 de septiembre es una ley de la República que así tiene que ser, ¿o cómo funciona? Sí, correcto. Bueno, el administrador del fideicomiso es Bandesal, el Banco Nacional de Desarrollo, y en su carácter de administrador o fiduciario del fideicomiso, manda una nota a las administradoras de fondos de pensiones diciendo, bueno, con base en el decreto legislativo 497, se va a emitir certificados de inversión previsional por 71 millones de dólares este día, viernes 7 de octubre. Formalmente, los fondos de pensiones tienen que responder que aceptan y que van a comprar esos 71 millones de dólares y lo formalizan a través de una comunicación escrita. Todo esto va a tener que suceder en tiempo express. Normalmente las colocaciones no son express, pero en este caso todo ha sido express, todo ha sido express, con tiempos así como muy cortos. Luego seguramente el Bandesal nos va a contestar de que acepta la postura de que nosotros vayamos a comprar los 71 millones de dólares y nos va a requerir que hagamos el pago de los 71 millones de dólares en una cuenta que normalmente se hace en el Banco Central de Reserva. Transferido ese dinero a esa cuenta del Bandesal, luego van a tener de Bandesal que pagar a los fondos de pensiones la cuota de capital e intereses que vence hoy. Hoy no vencen los aunque hoy se compren los 71 millones de dólares, quiero aclarar que hoy no se vencían totalmente los 71 millones, sino que se van a ir venciendo entre hoy y el 22 de octubre. Entonces, los 71 millones de dólares que nosotros hoy compremos y entreguemos el dinero, van a ir viniendo de regreso. A partir de ahora, el lunes hay 28 millones de dólares y así de forma sucesiva hasta que se completen los 71 millones de dólares. Y así a los salvadoreños del mismo cuero van a salir las correas, ¿verdad? Es decir, del dinero de los trabajadores se va a comprar ese título y ese dinero va a regresar al dueño en concepto como que si el fideicomiso nos estuviera pagando intereses y abono de capital, que sabemos que en la práctica no va a ser así, porque lo que nos va a estar dando es un papel en lugar de darnos dinero.
Bueno, eso suena como una situación de como que yo le presto dinero y yo mismo me autopago lo que le presté, porque así es. Si hacemos la descripción más gráfica. Más gráfica, es que así es, ¿verdad? Insisto, yo voy a ser el deudor, usted es el que tiene pisto en esto, ¿verdad? Yo no. Présteme $100. Perfecto, usted confía en mí. Y había una ley que lo respaldaba, y entonces usted me prestó los $100. Y yo le digo, te lo voy a pagar, Manuel, en 25 años. Y te voy a pagar un poquito de capital cada año y te voy a pagar intereses. Yo soy buena paga. Ok, y hacemos el trato. Pero a mitad del camino, yo unilateralmente, que soy el que debo, le digo, tengo un problemita y ya no te voy a poder pagar. Entonces, tus $100, volvémelos a prestar, ¿verdad? Yo te los voy a pagar, pero préstame antes 100 y yo te los voy a devolver y entonces estoy al día porque te estoy pagando capital. En la práctica, usted se está pagando solito y yo me quedé con su dinero y no le pago nada. Entonces, esta situación no se puede perpetuar, no se puede continuar, porque eventualmente, si usted me tiene que seguir prestando dinero y yo solo le doy un papelito como un quedan o algo que diga de que usted me ha prestado plata y que algún día le voy a pagar, pero no le hago efectivo ese pago, eventualmente usted se puede quedar sin dinero, si eso se prolongara en el tiempo. Entonces, insisto en esto, porque lo que va a suceder hoy, casi lo podemos dar como un hecho consumado, ¿verdad? Es decir, ya sale de la discusión el tema de los 71 millones de dólares. Pero lo verdaderamente delicado del asunto es que esta disposición quede viva y a la luz de lo que vemos en el presupuesto general de la Nación del próximo año, no se ha incluido esto y eso sí es preocupante. Me gustaría que tal vez dibujáramos para las personas que nos sintonizan, digamos, el ritmo al que se va prestando dinero para el pago de las pensiones de los jubilados, porque uno puede decir, bueno, son 5.200 millones de dólares que se han acumulado desde 2006, pero ¿cuál es el ritmo de préstamos, por ejemplo, que se va haciendo? Bueno, ahorita estamos aproximadamente a niveles de 500 millones de dólares al año, que se han en promedio que se han estado prestando. Por supuesto, en los primeros años eran unas cantidades menores y en la medida que hay más pensionados, en el ICE y el INPEP se va requiriendo más dinero. Entonces, solo como para ponerlo en perspectiva, para el próximo año se estaba planteando una emisión que pudiera superar los 500 millones de dólares solo para pagar pensiones. Pero si a esa emisión de 500 millones le sumamos los 220 millones de dólares que el próximo año se van a necesitar para pagar intereses y abono capital de esta misma deuda, las emisiones del 2017 superarían los 700 millones de dólares. Solo para poner esto en perspectiva, todo el dinero que los salvadoreños ahorramos en un año en un fondo de pensiones, lo que ponen los trabajadores y lo que ponen los empleadores, son alrededor de 600 millones de dólares al año. Entonces, el próximo año, de seguir vigente esa medida, ni todo el dinero que se recaudara en el año alcanzaría para comprar esa deuda que se nos está planteando. Como para poner en perspectiva el orden de magnitud de esto. Que estamos exigiéndole a los trabajadores que ya no se pueda invertir un 5 en otra cosa, sino que lo único que se va a hacer es guardar plata para comprar certificados de inversión previsional, que no lo hemos mencionado en esta entrevista, pero que dicho sea de paso, se compran bajo condiciones que son desfavorables para los trabajadores, porque además de que le presta la plata de forma obligatoria, el Estado le obliga a que se la preste a una tasa de interés muy baja. Exactamente. Bueno, hay una situación que creo yo que para que se lo dejemos claro a las personas que nos están sintonizando. Por ejemplo, si yo tengo $100 que son pues los ahorros que yo tengo para mi futuro retiro, de esos $100, ¿cuánto están prestados en este momento, por ejemplo, para el pago de las pensiones de los antiguos jubilados del antiguo sistema público? Si usted tuviera $100 ahorrados para pensiones en este momento, de esos $100, $58 estarían invertidos
en certificados que emitió ese fideicomiso y que en promedio están devengando una tasa de interés inferior al 2% todavía, a pesar de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de diciembre del 2014 que planteó de que era inconstitucional que se siguiera pagando con base en la tasa LIBOR. Tenemos más de 4.000 millones de dólares que todavía están devengando esa tasa LIBOR más 0.75. Bueno, de hecho yo creo que para que hablemos del tema de la rentabilidad, por ejemplo, del dinero que se le presta al Estado y el dinero que se invierte en otros rubros, tenemos un gráfico. Le voy a pedir a producción que me ponga el gráfico 3 que fue señalado y que bueno, y que es parte de una presentación que se hizo sobre este tema de la rentabilidad, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, el dinero que se le presta al Estado. Usted nos decía, por ejemplo, que está, de acuerdo a este dato, es el 1.9% lo que está ganando, por ejemplo, el dinero que se presta de los ahorros de los trabajadores para el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público. Así es. Y el dinero que se puede invertir en otros instrumentos está devengando en promedio una tasa cercana al 6%, es decir, 3 veces más alta. El tema de fondo con esto es que la rentabilidad del ahorro de los trabajadores es clave en un sistema en el cual el pago de las pensiones se respalda con el ahorro que usted acumule durante su vida activa. Y yo creo que para todos es muy claro que $100 puestos a trabajar al 2% versus $100 que son puestos a trabajar al 6%, después de 25, 30, 35 años, la cantidad de dinero que voy a tener en uno y en otro caso van a ser totalmente diferentes. Si hablamos de 5.200 millones de dólares, por ejemplo, ¿cuánto consideran ustedes que se ha perdido en rentabilidad comparado con los fondos que están invertidos en otras áreas? Recientemente se hizo una actualización de ese dato, se estimó y se comparó cuánto hubiera ganado el dinero en los trabajadores si se hubiera invertido, por ejemplo, en bonos que emite el mismo Estado de El Salvador en mercados internacionales, los llamados eurobonos, versus tener el dinero invertido obligatoriamente en estos certificados. Y el dato más reciente, a agosto de este año, asciende a 2.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, que en lugar que los salvadoreños tuviéramos ahorros para pensiones de 9.000 millones, podríamos, si se hubiera invertido en otro tipo de instrumentos, tener 11.000 millones de dólares. Esto es delicado porque ese dinero que ya no se generó, ya no está disponible para el pago de pensiones. Y el problema con esto es que los afectados directos son las personas que están ahorrando para sus pensiones y tan pronto como el próximo año se van a empezar a jubilar en las AFP las primeras mujeres que cumplan 55 años y que no estaban en el segmento poblacional que tuvieron la opción de elegir entre sistemas. Es decir, los que eran menores de 36 años en abril del 98. Y a estas personas se les va a calcular su pensión con el ahorro que han acumulado. Y el ahorro que han acumulado se ha visto disminuido por esta inversión de carácter obligatorio, que hasta el 29 de septiembre la preocupación era la tasa de interés, y ahora a esa preocupación de la tasa de interés se suma el hecho de que el Estado de El Salvador se está eximiendo de la responsabilidad de poner recursos en el presupuesto para respaldar el pago de intereses y abono capital de esa misma deuda. Entonces la situación es delicada, es de corto plazo y hay responsabilidades que hay que afrontar porque ha sido política pública del Estado de El Salvador financiar el pago de las pensiones del ICI y el INPEP con esta deuda afectando a los salvadoreños. Hay un dato que me parece muy importante en cuanto a ese tema de las pensiones.
Durante años se decía de que estas son las que han estado presionando, por ejemplo, las finanzas del Estado. Se dice, bueno, estas son las que nos tienen con la soga al cuello, debido al gasto y la inversión que se hace cada año, pues esto está golpeando directamente a los ingresos. Yo tengo un gráfico que ustedes hicieron en una presentación, es el gráfico 1, para que producción nos lo ponga y usted nos lo explique, por favor, qué significa esto que tenemos acá. Bueno, lo que significa es lo siguiente, hemos venido escuchando y se afirma que el problema fiscal del país se deriva de la reforma de pensiones de 1998, que no se hizo la previsión de que el dinero del ICE y el INPEP se iba a acabar, las reservas técnicas, y que el Estado iba a tener que asumir esta deuda y que eso golpea la situación fiscal. La verdad, y lo que presenta el gráfico que usted está mostrando ahorita en pantalla es lo siguiente. Desde el año en que se hizo la reforma, y podemos partir del año 2000, y el gráfico ahí muestra hasta el 2014, la línea superior, la línea azul que está en la pantalla, muestra la evolución de los ingresos tributarios del Estado de El Salvador durante estos últimos 14, 15 años. Usted podrá ver que hay una pendiente positiva, y es decir, ha habido un crecimiento, y el último dato es que en 2014 el Estado de El Salvador recaudó 2.400 millones de dólares más en impuestos que lo que recaudaba en el año 2000. Es decir, como sociedad contribuimos al Estado con 2.400 millones de dólares más. Y en el año 2014, la planilla de pago de pensiones del ICE y el INPEP era 468 millones de dólares. Es la línea verde que está abajo del azul. Ahí los amigos televidentes podrán ver que todos los años de este periodo en el que ha estado en vigencia la reforma, los ingresos del Estado han ido creciendo a un ritmo mayor que el pago de pensiones a cargo del ICE y el INPEP. Sin embargo, independientemente del partido que ha estado en el poder, y por eso hablo de una política de Estado y no de administraciones, nunca se ha destinado un 5 de esa recaudación adicional del Estado al pago de una obligación que se generó desde 1969. Y se nos plantea como una verdad incontrovertible que para pensiones no hay un 5, que no se puede destinar un 5 de ingresos corrientes, que tiene que ser financiado exclusivamente con deuda. Y a partir del 2006 se nos dijo de que esa deuda exclusivamente se iba a financiar con compras obligatorias del fideicomiso. Y en el 2006 se nos dijo, présteme el 30% de su dinero para eso. En el 2012 se nos dijo, ya no nos alcanza el 30%, elevémoslo al 45%. Y hoy en el 2016 se nos dice, mire, ya no puedo pagar la deuda. Entonces hay una evolución en la que vemos claramente que ciertamente ingresos han habido, pero la duda que queda es, ¿por qué pensiones? Si se menciona que es un tema prioritario para todos, y así debería de ser, ¿por qué a nivel presupuestario y de manejo de las finanzas públicas no se le da la importancia de respaldar una obligación? Porque la gente que cotizó al ICE y al INPEP lo hizo con base a la legislación vigente. Que estas entidades no hayan guardado el dinero para respaldar las pensiones no es problema de la gente. Entonces, como Estado responsable deberíamos atender de forma prioritaria, y si hay ingresos incrementales, yo no estoy diciendo que le quiten dinero a otros, no estoy planteando eso, lo que estoy planteando es, si usted todos los años va teniendo más ingresos, ¿cómo es posible que se pueda decir que si en el año 2014 se recaudaban 2.400 millones de dólares más al año que cuando se hizo la reforma, y el pago de las pensiones es una sexta parte de ese dinero incremental, ni un solo centavo de eso se puede dedicar al pago de pensiones, sino que todo tiene otro destino? E incluso en el presupuesto de este año se nos dice, bueno, lo que no se puede pagar son esos 71 millones de dólares. Todo lo demás vamos a ver cómo arreglamos, ¿verdad? Vamos a ver de dónde sacamos dinero, pero eso no lo puedo pagar. Y si usted mismo no se paga la deuda que yo tengo con usted, pero usted va a ser el responsable, entonces vamos a caer en impago, porque eso no se puede pagar. Y para caer en impago y el famoso viernes negro del 7 de octubre, hoy lo que se vence, Manuel,
lo que tenían que pagar hoy son $2,5 millones de dólares, en un presupuesto general de la nación de 4.800 millones de dólares. Ciertamente se van a vencer 71 millones de dólares en lo que resta del mes. Pero plantear que la medida que se tomó de urgencia la semana pasada era de cara a este viernes, cuando este viernes lo que se vence son $2,5 millones de dólares, a nosotros nos parece que no se justifica hacer una cosa a la carrera, cuando desde enero de este año se sabía que ese pago se tenía que hacer y que se tendría que haber presupuestado debidamente desde inicios del año. Ingeniero, hay aspectos que me urge también que usted los aclare y que nos dé pues su perspectiva de estas situaciones, sobre todo por las preguntas que se hace la misma ciudadanía. La gente dice, pero ¿por qué no nos quedamos, por ejemplo, con el sistema antiguo, con el sistema que era pues manejado por el Seguro Social y por el INPEP? Y dicen ellos, el problema fue ese cambio que se hizo al sistema de ahorro individual. Pero, ¿qué venía sucediendo también? Me gustaría que, yo sé que usted maneja datos de eso, ¿qué venía sucediendo con ese sistema que se cambió allá en el año 98? Al año 98, el ICE y el INPEP habían funcionado en nuestro país alrededor, uno 25 y el otro 30 años aproximadamente. Tenían en ese momento cerca de 70,000 personas pensionadas, y una población activa que andaba ahí por el medio, 500,000 personas. El ICE y el INPEP fueron creados a fines de los 60, inicios de los 70, y cuando se determinaron los parámetros de operación de estas entidades, lo hicieron bajo unos supuestos que en el tiempo no se cumplieron, de forma tal que las cotizaciones que recibían eran de una cantidad muy inferior respecto de la promesa de pago de pensiones que estaba consignada en la ley. Solo como para hacerle una referencia muy rápida, lo que se cotizaba en el Seguro Social para pensiones antes de la reforma era el 3% del salario. Y el tiempo mínimo de cotización para que usted tuviera derecho a una pensión eran 15 años. En una operación matemática muy rápida, si usted aporta al Seguro Social 3% de su salario por 15 años, eso equivale a que usted le entregara como contribución 6 salarios durante ese periodo de tiempo. Y a cambio de esos 6 salarios que usted le pagaba en concepto de cotizaciones, usted adquiría el derecho de por vida a una pensión que no podía ser menor que la mitad de su salario. Dicho en español, en un año el Seguro Social le pagaba a usted de regreso sus 6 salarios. Y en promedio una persona pensionada sobrevive 20, 22 años. ¿Ya? Entonces el Seguro Social recibía el pago, en algunos casos, para cubrir un año de jubilación, y los otros 20, 21 años los tenía que tomar del dinero que estaba cotizando otras personas. En términos concretos, en un esquema en el cual usted recibe menos dinero del que va a tener que sacar, va a acumular un déficit, y el Seguro Social y el INPEP acumularon en 25 años un déficit de cerca de 11,000 millones de dólares que solo estaban respaldados en dinero con 340 millones de dólares. Ese esquema era insostenible, y la reforma del 98 lo que vino a hacer es a ponerle un paro a la generación de ese déficit. Ese era el objetivo principal de la reforma, y hacer que las personas a partir de allí tuviéramos el respaldo de que las pensiones que se iban a pagar no estaban sujetas al cumplimiento de una promesa gubernamental, sino que estuvieran respaldadas con el ahorro que uno fuera construyendo a lo largo de su vida laboral activa. Y el esquema se basa, e insisto, por eso es importante la rentabilidad, en que usted va a cotizar de forma regular, va a ahorrar, y que ese ahorro se va a invertir y va a ir creciendo en el tiempo para que sea suficiente, para que cuando usted sea ya un adulto mayor tenga dinero propio y no del Estado para pagar sus pensiones. Bueno, ingeniero, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y al regresar, pues, las participaciones de las personas a través del 7697-1235 y también, pues, las conclusiones de la entrevista de hoy. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos desde el principio, tenemos habilitado el 7697-1235 para que ustedes nos dejen sus comentarios y sus preguntas sobre el tema que estamos tratando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Hemos hablado ampliamente sobre el tema pensiones, de situaciones que ocurrieron en el pasado y situaciones que tenemos hoy en el presente. Vamos a leer directamente las participaciones. Dice, ¿es posible que una persona que haya cotizado 14 años y ya no pudo volver a laborar puedan devolverle sus ahorros totales? Sí, de hecho la ley contempla que si una persona no ha cotizado como mínimo 25 años, la AFP está en la obligación de devolverle íntegramente cuando cumple la edad de jubilación todo el dinero que haya ahorrado, más los intereses que se le haya generado en ese ahorro durante todo ese tiempo. Tenemos una participación más, vamos a leer qué es lo que nos dicen ahí. Dice, buenos días amigos, bueno, mi forma de pensar en el tema de pensiones es que es indignante que este gobierno quiera tomar esos fondos que realmente no le pertenecen. Le preguntaría al gobierno, o más que todo al ministro de Hacienda, ¿dónde está todo el dinero de tanto impuesto que le están poniendo descabelladamente al pueblo? Así que dejen de inventar qué hacer con las pensiones. Bueno, esto más que una pregunta es un comentario. También tenemos otro más y nos dice, buenos días, saludos a ustedes y a su invitado. Hoy que tienen a la persona indicada de nuestros ahorros, que sigan protegiendo todo el dinero. Lo otro es que para ellos sería bueno que le consulten a los dueños de ese dinero, los cotizantes. Gracias. Vamos con una participación más. El problema es que las AFP están haciendo dinero para ellos a costa de la población y el país caerá en impago a causa de los magistrados que quieren manipular y hacer inconstitucional todas las cosas y no miran que los afectados somos los empleados y los pensionados. Ahí teníamos la participación, algunas personas que obviamente no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y otras personas que también disienten hasta cierto punto. ¿Tiene usted algún comentario sobre este último comentario que estaban haciendo ahí? ¿O le puedo hacer una pregunta más yo de mi parte? Como usted guste, usted es el dueño del espacio. No, le preguntaba por lo que decía. Mire, la verdad que es importante señalar, este tema a veces se desvía la atención sobre o se pretende mencionar que el tema del costo de la administración de los recursos justifica de alguna forma que se tomen este tipo de medidas. Yo creo, y lo hemos mencionado en diversas oportunidades, que las administradoras de fondos de pensiones cobran un servicio de acuerdo a lo que está regulado en la ley, y corresponde a las autoridades revisar esos parámetros en el momento que se considere conveniente, y de hecho en el tiempo las comisiones de las AFP se han modificado en 4 oportunidades. Pero de lo que estamos hablando aquí, más allá de eso, es de que el dinero de los trabajadores salvadoreños tiene que ser administrado con el objeto único, dice la ley, de generarle una adecuada rentabilidad. Medidas como las que se tomaron la semana anterior, u otras que vienen de hecho desde el año 2001 y 2006, van en contra de lo que establece la ley, en el sentido de que las inversiones del dinero del trabajador se tiene que orientar a beneficiarlo, no a cubrir problemas temporales o crónicos de financiamiento del Estado. Y a veces nos parece que se trata de desviar la atención de lo genuinamente importante con otros temas que pueden ser convenientes y que puede ser legítimo que los discutamos, pero que no quitan el problema de fondo, que es que el dinero que se está invirtiendo de forma obligatoria y que ahora con esta medida no se quiere respaldar, es el dinero con el que se va a pagar las pensiones a futuro de los salvadoreños. Y ese debería de ser un tema que a todos nos debería de preocupar. Yo quiero poner el último gráfico que teníamos ahí pendiente, porque quiero también que usted lo explique antes de que concluyamos la entrevista. Producción, teníamos un gráfico más y me interesa que lo pongamos porque ahí podemos ver la evolución de cómo, por ejemplo, ha ido cambiando los préstamos que hace, por ejemplo, el Estado a los ahorros de los trabajadores. Se comenzó, estamos hablando en el año 2006, se prestaba el 30% de los ahorros de los trabajadores. En 2012 se hicieron cambios y llegamos al 45%. ¿Qué puede ocurrir a futuro ante el panorama que estamos viendo, ingeniero? Si no se modifica el decreto que fue aprobado o se deroga o la Sala de lo Constitucional dicta una medida cautelar,
ese límite del 45% se va a alcanzar tan pronto como el próximo año porque se van a incrementar las emisiones de certificados. Y entonces la pregunta ahí es ¿cuál va a ser la política del Estado al respecto? ¿Va a incluir en el presupuesto general de la Nación el dinero que se necesita para respaldar las pensiones del ICE y el INPEP que ya no se puedan financiar a través del fideicomiso? ¿O nos va a decir a los trabajadores salvadoreños, la única manera que tengo de seguir cubriendo esa obligación es diciéndote que ya no me prestes ni el 30 ni el 45, sino que un porcentaje superior del dinero? Esa pregunta la lanzo desde ahora porque yo creo que es legítimo que como salvadoreños veamos que es insostenible que el Estado de El Salvador pretenda de forma indefinida seguir cargando al trabajador con el financiamiento de una obligación que le corresponde al Estado, no a los trabajadores, porque el dinero de los trabajadores debería orientarse a inversiones que le generen la mayor rentabilidad posible y no a solventar, insisto, problemas de caja. Yo creo que en la medida que el Estado de El Salvador encuentre un mecanismo sostenible, no solo del pago de la deuda del ICE y el INPEP, sino que también de todas sus obligaciones, en esa misma medida se debe dejar que los fondos de pensiones funcionen para lo que fueron creados, bajo condiciones claras, con seguridad jurídica, que no se estén cambiando las reglas del juego a cada rato, que lo que se va a traducir es que si no se atienden a las verdaderas necesidades de los trabajadores, las pensiones que tengamos los salvadoreños no van a ser del nivel y ni cumplir las expectativas de la gente. Bueno, yo creo que son datos extremadamente importantes y tenemos ahí pues un panorama de lo que está ocurriendo, y ahí hicimos un análisis, por ejemplo, de situaciones que ocurrieron en el pasado, porque yo creo que para entender bien el tema previsional y ver, por ejemplo, situaciones como las que ocurrieron el 29 de septiembre, también es necesario pues dar un vistazo a cómo este tema ha ido evolucionando en el tiempo. Exacto, es absolutamente necesario y le agradezco muchísimo por ese análisis porque creo que ayuda a poner en perspectiva lo que pasó con todo el contexto adecuado de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años y lo que pueda suceder en el futuro si no se toman acciones prontas para detener esta cuestión. Bueno, ingeniero Novelino, yo le quiero agradecer la amabilidad que usted ha tenido de venir a conversar con nosotros aquí a Canal 12 sobre este tema que creo yo que es un tema de país y que nos interesa pues a todos los salvadoreños, definitivamente. Al contrario, para mí ha sido un honor y un gusto estar con usted y con los amigos televidentes esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Les recordamos a ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros aquí en Canal 12 pues lo que hacemos es exponer ante ustedes esos hechos. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero. Un enfrentamiento armado se registró entre policías y delincuentes en el municipio de Quezaltepeque. El resultado, un delincuente muerto. Un magistrado constitucionalista y uno del Tribunal Supremo Electoral hablan de la importancia de conocer los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Recientemente, la Sala de lo Constitucional ordenó cancelar la entrega de la deuda política a los partidos que no revelen dicha información. La Sala de lo Constitucional sesiona hoy y podría decidir si admitir o no las demandas en contra de las reformas a la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Una discordia partidaria es lo que mantiene estancada la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Para elegirlos se necesita el apoyo de 43 diputados. Sin embargo, ninguno de los bloques de las fracciones políticas logra esa cantidad de votos, a menos que lleguen a un acuerdo. En información internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue galardonado hoy con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus decididos esfuerzos para terminar con la guerra civil en su país. Una guerra de 50 años que les ha costado la vida a por lo menos 220,000 colombianos y que ha desplazado a 6 millones de personas, según informó el Comité Nobel. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias a usted que se mantiene en sintonía de Noticiero Hechos, que estuvo muy pendiente de la entrevista, un tema que nos interesa por demás a todos los ciudadanos que ya estamos cotizando.
Y bueno, vamos a continuar ahora informándole de lo que ocurre en diferentes partes del país. Nos estamos enlazando con Marcela Rivera, que ha llegado hasta la zona de Caluco y desde ahí nos reporta. Adelante, Marcela. Bueno, compañeros, me he trasladado hacia el Centro de Desarrollo Juvenil Casamay en Caluco, Sonsonate, para comentarles cómo está la situación en este albergue que ha funcionado por más de 2 semanas. Como pueden observar en las imágenes, ya las personas ya están arreglando sus pertenencias y esto es para regresar ya a sus viviendas, luego que fueran desalojadas desde hace más de 3 semanas. Estamos viendo que ya están los preparativos acá ya en la zona, los niños ya están recogiendo también algunos de sus juguetes, pese a que ya se les ha solicitado que regresen a sus viviendas. Algunos de ellos no están de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades, y es de recordar también que justamente en el Castón El Castaño se ha mantenido la presencia policial y militar en la zona, y esto para brindarle seguridad a la población luego del éxodo ocurrido en el mes de septiembre. Y bueno, esa es parte de la información. Ya las personas ya están alistándose y se están preparando para poder retornar hacia sus hogares. Les voy a dejar con este ambiente. Bueno, esta es una información importante porque recordemos que estas son familias que salieron de sus casas luego de que recibieron amenazas de grupos de pandillas que estaban operando ahí en la zona de El Castaño y otros puntos de Caluco, ahí en el departamento de Sonsonate, ¿no? Sí, y bueno, las autoridades han dicho también que se han realizado capturas, que ya no hay motivos por los cuales las personas tuvieran que estar preocupadas ya de regresar a la normalidad, de regresar a sus viviendas, así que vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre, porque a pesar de todo el esfuerzo de las autoridades y las personas querían mantenerse todavía en el albergue y aseguraban que tenían temor de regresar a sus casas, así que vamos a estar ahí al tanto de lo que sigue ocurriendo en esa zona occidental del país. Nos enlazamos ahora también con Néstor Hernández. Así es, compañero, buenos días. Ya estamos listos acá en la zona de Catedral Metropolitana de San Salvador. Estamos enfrente entre Catedral y también la Plaza Barrios, porque acá habrá actividad. Ya lo decíamos temprano cuando presentábamos la agenda. Será cerca de las 9 de la mañana cuando acá, frente a Catedral Metropolitana, también está una concentración que ha sido convocada por los vendedores informales del centro histórico, sobre todo que estarán haciendo algunas peticiones a las autoridades encaminadas a que les ayuden a que puedan recibir todos los beneficios como trabajadores, a pesar que ellos dicen de que su demanda principal será el Estado salvadoreño debe proveer la seguridad y previsión social a todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Estamos hablando, ya lo decía, de las personas que tienen un empleo informal, o sea, los vendedores informales de acá del centro de San Salvador. También, pues bueno, en la zona donde están unos canopis que han sido ubicados, habrá una actividad del Ministerio de Educación. Así que tengan mucha precaución, porque así hemos visto varios vehículos, por ejemplo, esos que están ahí a un costado, están parqueados con el permiso de la Policía Nacional Civil y del CAM por la actividad que habrá en el sector. Y como ya lo decía, a las 9 de la mañana la actividad en la zona de parte de los vendedores, es muy probable que en esa zona de la segunda calle Oriente, buscando hacia más abajo todavía del centro de San Salvador, esté cerrado por parte de los vendedores, así que vamos a estar pendientes si se quedan sobre la calle o si se quedan ya directamente en la plaza Gerardo Barrios. Así que de momento el tráfico vehicular, ven ustedes cómo está avanzando, únicamente deben esperar el semáforo cuando se pone en rojo, pero por lo demás está completamente libre. Ven ustedes, no hay mayores problemas para que los vehículos puedan circular y no hay una carga vehicular considerable, no está complicado para las personas que van circulando por acá. Únicamente tengan mucho cuidado. Tanto los peatones como los automovilistas deben tener cuidado, porque acá hay bastantes personas que caminan por las diferentes aceras, de otros se cruzan las líneas peatonales porque buscan las diferentes cuadras, así que tengan mucho cuidado, y es de respetar las líneas peatonales, tal como se está haciendo en este momento acá en este semáforo. Cuando se ven ustedes que están unos peatones a punto de cruzar, tengan mucho cuidado para evitar algún incidente. Otro comentario rápido que les podemos hacer, compañeros, en cuanto al clima. Acá en el centro de San Salvador en estos momentos se pueden observar algunas nubes ya con tonalidades un poco más grisáceas, como que va a llover en algunos minutos, al menos así lo aparenta acá en el centro de San Salvador. Ven ustedes cómo está el cielo bastante cerrado, casi que por completo, un 95%, digamos, para que lo tomen en cuenta la población, las personas que van a andar por el centro en algunos minutos.
gracias, Néstor, por esta información. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla también la actividad que tú estabas mencionando desde el centro de San Salvador. Pasamos inmediatamente con nuestra compañera Azucena Sandoval, quien también nos actualiza sobre información importante en la zona del Hospital Sacamil. Azucena, adelante. Hola, muy buenos días, compañeros. Efectivamente estamos aquí en el Hospital Sacamil esperando a que dentro de unos minutos se pueda brindar una conferencia de prensa por parte de los trabajadores, no solo de este hospital, sino también de otras redes hospitalarias. ¿Qué es lo que van a hablar de ellos? Pues ellos estarían hablando en torno al tema del escalafón. Para ello me acompaña la secretaria general de SIGESAL. Muy buenos días, María del Rosario Reyes. Háblenos un poco sobre esta conferencia de prensa. Sí, buenos días. Este día estamos en una actividad para informarle a nuestros trabajadores todo lo que la ministra ha venido informando, de las cuales ella con sus entrevistas pone en inestabilidad a los trabajadores, ¿verdad? O sea, ya que ella dice de que ha cambiado la forma de que siempre se ha dado el escalafón. Me parece que han presentado una tabla, no sé de dónde la han sacado, pero realmente no hay una modificación. La tabla que ella presenta es como que si ya la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa se haya reunido para derogar la ley. Eso se manifiesta. Entonces, como trabajadores, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Ella menciona también que quiere poner un techo a los trabajadores. La atención de los pacientes no tiene techo, porque nosotros estamos día y noche trabajando acá con demasiadas situaciones difíciles, ¿verdad? Poco personal, entonces no es justo de que se nos quiera poner un techo a lo del escalafón. Hablaba ella que, por ejemplo, se les estaría entregando el 6%, se les estaría entregando a los trabajadores que ganan abajo de $1,500. Si ustedes no están de acuerdo, ¿qué tipo de acciones estarían implementando? Bueno, ahorita nosotros no hemos bajado la guardia en ningún momento. Siempre hemos estado en actividades y ahora más que nunca vamos a seguir incrementando las acciones porque eso no nos parece, ¿verdad? La ministra tiene doble discurso. Con los trabajadores dice una cosa y a los medios les dice otra, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Así entonces, compañeros, aparte de la información y de la conferencia de prensa que se va a realizar dentro de unos minutos. Gracias, Azucena, por el reporte y nos vamos a mantener muy pendientes de lo que ocurra ahí en las próximas horas. Bueno, definitivamente que esa es una información importante que está ocurriendo ahí en la zona del Hospital Sacamil. Los trabajadores al parecer no están de acuerdo con la decisión que se tomó de pagarle el escalafón únicamente a los que ganan abajo de $1,500. Pero tenemos más información en desarrollo. Vamos con Raquel Herrera. Raquel, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, compañeros? Nos hemos trasladado hasta el Ministerio de Gobernación, donde hoy la Comisión Administradora de la Ley de Veteranos de Guerra y Excombatientes van a sentar posición sobre denuncias, dicen ellos, en el proceso de entrega de carnets. Recordemos que hace unas semanas más o menos excombatientes, tanto del FMLN histórico como de la Fuerza Armada, denunciaban que se estaba priorizando a algunas personas para la entrega de estos carnets. Ellos también van a hablar sobre proyectos en el marco de esta ley de beneficios hacia los veteranos de guerra y excombatientes. Esta conferencia de prensa está programada para eso de las 8:30 de la mañana, así que manténgase pendiente de toda la información que se va a estar generando en torno a ella. Con esto me despido, muy buenos días para todos. Bueno, gracias a Raquel Herrera por este informe que nos indica cómo va a estar la agenda periodística, compañeros, para este día. Un día viernes, pero intenso, ¿no? Eso, te iba a decir justamente, a pesar de ser un viernes, un día bien ocupado con la cobertura y con todo lo que nos han adelantado nuestros equipos. Nosotros vamos a continuar con más información y es que un pandillero murió tras un nuevo enfrentamiento entre policías y delincuentes registrado en Quesaltepeque. Los detalles de esta información con Víctor Mengíbar. Aprovechando la noche y las estrechas y de difícil acceso calles de la colonia Santa Elena del municipio de Quesaltepeque, varios sujetos, presuntamente miembros de pandillas, estaban reunidos cuando fueron vistos por un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil. Ahora una unidad de las fuerzas de la FIRT patrullaban la zona cercana a este lugar y les avisan de la presencia de sujetos en el sector. Vienen a observar y efectivamente encuentran un grupo y se
da el intercambio de disparos, ¿verdad? Después del intercambio de disparos, un menor de 17 años murió, a quien las autoridades le encontraron un arma de fuego. Compañeros agentes repelen el ataque, entonces como resultado tenemos una persona fallecida, al parecer es miembro de la pandilla 18, al cual también se le encuentra un arma de fuego en el lugar. La zona donde se realizó el enfrentamiento es catalogada como de alta incidencia delincuencial por las autoridades. Sabemos que el alias de él era conocido en la zona como Juilín. En el enfrentamiento ningún agente policial resultó herido y la PNC montó un operativo de búsqueda en el lugar para dar con el paradero de los demás sujetos, pero no hubo resultados de la búsqueda. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. En más información, 245 elementos de la Fuerza Armada, entre ellos 29 mujeres, fueron juramentados en la Brigada de Artillería en San Juan Opico, La Libertad, para incorporarse a las tareas de seguridad. Es importante destacar que más de 700 nuevos elementos se han incorporado en las últimas horas a las unidades militares que contribuyen a la seguridad pública. Como también nosotros perdonamos a los que han sido. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bueno, hace algunos minutos nos enlazábamos con Marcela Rivera, que se desplazó hasta Caluco para informarnos y presentarnos las imágenes del retorno de estas familias que fueron desplazadas hace algunos días. Pues justamente les queremos comentar que también el Ministerio de Educación ha anunciado la apertura del bachillerato en el cantón Plan Amayo. Esto es contiguo al cantón El Castaño de Caluco, Sonsonate, y con esta medida los jóvenes de 5 cantones del sector van a poder cursar sus estudios de educación media. Y aquí nadie va a tocar a un niño, niña, ni mucho menos a sus padres, madres y a nuestros maestros y maestras. Nosotros vamos a estar bien pendientes de eso. Yo le estoy pidiendo constantemente, aparte de las 3 visitas que llevo en 15 días, le he estado pidiendo informes permanentes, no solo a los equipos centrales del ministerio, sino que a nuestro director departamental de Sonsonate. Bueno, qué bueno que se están tomando estas acciones, porque esto va a permitir que esa zona de Sonsonate retorne a la normalidad y que los jóvenes y los niños y todas las familias que ahí viven pues retomen su cotidianidad. Pero es un tema de confianza, Manuel, y esto pasa en todos lados. Por eso decimos que en El Salvador no hay cultura de denuncia, porque cuando la hay, la población tiene la sensación que no se hace lo suficiente y probablemente las personas no confían y por eso no regresan a sus hogares. Ojalá regresen y no tengamos que lamentar ningún hecho después. Esperemos que así sea. Bueno, de hecho hubo capturas, ¿verdad? Importante que lo mencionemos, hay un esfuerzo por parte de las autoridades y qué bueno que eso se acompañe de un plan preventivo, porque en este caso estamos hablando de apoyo en materia de educación. Pero ¿garantizará alguien que esas sean todas las capturas que hay que hacer? Probablemente no, probablemente no, pero por lo menos algo se está haciendo. Estamos observando algunos esfuerzos. Al menos, ojalá que funcione, sí, como tú lo dices, ojalá que sí. Bueno, y tenemos más información siempre en temas de educación. Saben que un plan que busca formular la formación inicial del docente presentó el Consejo Nacional de Educación. Las autoridades esperan que no existan vacíos en la preparación de los educadores porque se han encontrado carencias en la formación de los educadores. Se espera que hasta el 2019 se logre un cambio total del actual modelo. Que no les parece muy atractivos. Hay temas que por el contrario no tienen formación adecuada de maestros, ¿verdad? El área de ciencias naturales, el área de matemática, el área de educación física, todas las disciplinas que se refieren a educación artística, el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, todo eso no tiene sistema alguno de formación de maestros. Vamos a cambiar de tema. Una persona resultó lesionada luego que el vehículo en el que se conducía impactara con la parte trasera de un camión. Esto ocurrió sobre el kilómetro 14 del Boulevard Monseñor Romero. Según las autoridades, el accidente se generó debido a que el camión estaba estacionado en la zona sin la debida señalización. Hubo una rastra sin luces traseras y él no tuvo precaución y le pegó el toque por detrás. Pero según se ve el impacto fue fuerte.
Según se ve que venía rápido. Es lo que se sabe. Perfecto. Solo una persona lesionada, ¿verdad? Nos vinimos al lugar con las demás instituciones, una persona que ha sido atendida y evaluada en el lugar, no meritaba ser trasladada. De ahí solo se han hecho los protocolos de seguridad para prevenir cualquier daño más o que se dé otro accidente más en la zona. Bueno, y con esto nos vamos a ir a una pausa. Estamos pendientes de la información del clima, tanto a nivel local como a nivel internacional. Recuerden que estamos dándole seguimiento al huracán Matthew, que ya está afectando a los Estados Unidos. Más adelante vamos a tener más datos sobre lo que está ocurriendo en esa parte del continente. Gracias, Carlos. Y bueno, sí, a seguir esas recomendaciones que tú nos compartías. ¿Recuerda usted el derrame de melaza en el río La Magdalena del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana? Pues le comento que ya se realizó la audiencia preparatoria. Es importante mencionar que por este caso la Fiscalía interpuso en junio una demanda civil por 3.9 millones de dólares contra la azucarera. Las partes volverán a encontrarse en la audiencia probatoria que se va a realizar el 21 de noviembre próximo. En horas de la mañana de este día se llevó a cabo la audiencia preparatoria en el Juzgado Medioambiental en San Salvador, en el caso del derrame de más de 9.000 galones de melaza del ingenio La Magdalena, que fueron a parar al río La Magdalena en Chalchuapa, Santa Ana, afectando todo un ecosistema y una población. El Juzgado Medioambiental admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía. Fue una audiencia preparatoria en la que se discutieron la admisibilidad o no de todos los elementos que hemos presentado para que en su momento determinado pueda vertirse como prueba, ¿verdad? Y pues el juez admitió todos los elementos que estamos presentando, como vamos a probar los hechos, y ha señalado ya la audiencia probatoria para el día 21 de noviembre. Un daño de esta magnitud es muy difícil de reparar, dice el fiscal encargado del caso. Es por eso que pide una indemnización para el Estado salvadoreño. ¿Qué es lo que solicita la Fiscalía? Bueno, la reparación integral del daño ambiental o ecosistemático. ¿Qué es algún monto económico, tengo entendido? Claro, en su momento que no se pueda reparar, porque hay daños que no se pueden reparar ambientalmente hablando, que se indemnice al Estado de El Salvador. El monto total son $3.972.221. En esta misión de pruebas por parte de la Fiscalía, también apoderados legales de la Asociación Ambientalista Aproterra realizaron su función de querellantes, aportando más evidencias. En conclusión, se ha admitido la prueba y se lleva a juicio todo lo demás para la cuantificación de los daños y que se determine cuánto y cuál es el daño y cuánto se va a pagar para eso. Para el próximo 21 de noviembre, siempre en el mismo juzgado ambiental, se espera realizar audiencia probatoria, donde desfilarán todos los elementos de prueba. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe de Herbert Vázquez. Compañeros, vamos a hablar de un tema de salud. Miren, esto es bien importante. No sé si en algún momento, en alguna ocasión, algunos de ustedes le dijeron, te veo pálido. Sí, quizá a mí me dicen anemia. a veces, te ves pálido. Y te revisan las manos, Manuel te también. revisan las manos o te revisan los ojos. Pero se ven pálidas a veces, a Manuel se le ven también, no, normal. Pues esto parece un dicho popular, pero miren, es muy importante que prestemos atención a todas las señales de nuestro cuerpo, porque les cuento que este es un padecimiento más frecuente de lo que quizá pensamos y la mayoría de las veces sí está asociado a la mala nutrición. Conozcamos un poco más en el siguiente reporte. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta en todo el mundo a 1.620 millones de personas, es decir, el 24.8% de la población. La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar y tienden a padecerlo más las mujeres que los hombres. Algunos tipos de anemia se deben a la carencia de hierro o de vitaminas. Por tanto, los cambios en la alimentación o los suplementos pueden evitar que estos tipos de anemia se presenten. Algunos alimentos de origen animal, como almejas, hígado de pollo o res, ostras, sardinas y huevos u otros de origen vegetal como los cereales integrales, frijoles, lentejas, papas y almendras son ricos en hierro. Por tanto, es necesario incluirlos como parte de una alimentación balanceada. Pero también hay verduras y frutas que ayudan en la absorción de hierro.
por lo que especialistas recomiendan que en sus comidas haya una porción de mariscos, carne de aves o carne roja rica en hierro, además de vegetales muy beneficiosos como el brócoli, los repollos de Bruselas y tomates. A la hora del postre, inclínese por las naranjas y las fresas, que son frutas ricas en vitamina C y que ayudan a absorber el hierro. Recuerde que es necesario un chequeo médico para que determine su condición de salud y le recomiende una dieta balanceada de acuerdo a sus necesidades. Bueno, aquí hasta se estaban imaginando cómo se pueden consumir ese tipo de alimentos que son altos en hierro, pero es muy importante que los ejotes. Espinaca. Con limón, dicen por ahí. También espinaca. El berro, que además es delicioso. La hoja de se puede jocote. combinar. Sí, fíjense que son alimentos que a veces ni siquiera consumimos. Así que es muy importante que estemos muy atentos a las señales de nuestro cuerpo y que nos estemos chequeando constantemente para evitar problemas. Dice que todo lo verde es bueno. Sí. Sí, todo lo que lleva muy verde, ¿verdad? Espinaca, Mucho vegetal. ejote, apio, berro, lechuga, colapio, todas estas son Y ojo para las cilantro personas que, también. por ejemplo, no consumen productos cárnicos que tienen un alto contenido de hierro, pues hay que incrementar todo lo verde, como tú decías. Sí, y en más cantidad. Sí. Porque tú ves ahí los toros que no comen carne, ¿verdad? Los toros, pero ¿cómo son? Pero pasan comiendo todo el día, ¿verdad? Solo verde y verde y verde y verde, hay que comer mucho. Y tú mencionabas también algo muy importante, Carlos, mientras veíamos la nota, y se lo comparto a nuestros amigos televidentes, que sinónimo de tener sobrepeso no necesariamente significa estar bien en términos de nutrición. Hay personas que son delgadas y están muy bien en cuanto a su examen de sangre, y otras personas que pues no son delgadas, pero no necesariamente están muy bien nutridas. Sí, porque se alimentan tal vez solo para pasar el hambre, ¿verdad? Lo que comentábamos, tal vez en el campo te comes un huevo, pero te lo empujas con 6 tortillas, ¿verdad? Entonces... demasiado carbohidrato. Por eso hay viene, que equilibrarlo y todo. no hay una buena nutrición ahí. Valdría la pena preguntarse si también se merecía el premio Nobel, digo, del otro lado, porque para que se acordara la paz, no solo fue porque quería el gobierno, ¿verdad? Sino que también estaba del otro lado alguien que accedió a eso, Manuel. ¿O es justo que solo se lo han dado al presidente? Bueno, yo creo que quizás por el esfuerzo que hizo, pues se lo ganó Juan Manuel Santos. Muy bien, me parece que le voy a recordar nada más uno de los partidos más importantes de este fin de semana. Juega el Alianza contra el FAS, recuérdenlo, esto es el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Cuscatlán. También hay fecha FIFA, partidos en Europa. Y nos despedimos con este video. Buen fin de... Hasta este lunes. Y te dijo años, yo. Mira, la niña me dice buenos días, pero ahora me dijo la cuenta, hoy es mi cumpleaños. Ajá, ¿En qué dedo te regalo? Ya lo tengo, ya lo compramos hace un mes. Sorpresa, que Dios te le siga bendiciendo. Amén, gracias a producción que me permite estos segunditos para poder compartir con ustedes el video. Pero bueno, hoy es viernes, al Peteo Dobles y hoy nos acompaña... Sonora Tropical. Sonora Tropical.